Hola chicos, bueno pues como la semana pasada os dije, os traigo un nuevo vídeo de cine, esta vez con las películas y series que vi durante el curso, aunque como digo, siempre apunto en esta libretilla también los libros y si hay alguno así como para mencionar, como de esto no hice vídeo, pues os lo voy comentando para que, bueno, pues os voy dando mi opinión así por encima y vais viendo, ¿vale? Así que voy a empezar. Vale, son bastantes, pero porque el curso da para mucho, pero os voy a ir contando porque esto es desde 2021, desde el verano, ¿vale? Y voy a empezar justo ese verano y hasta finales del curso, que es cuando empecé el vídeo anterior, ¿vale? De la semana pasada. Entonces, lo primero fue la influencia, voy a ir dejándolas por aquí, me voy a echar para acá. La influencia, la primera serie o sea, películas, perdón, que os voy a decir son casi todas de terror y misterio y tal, porque fue con unas amigas que me fui en el verano y estuvimos viendo pues eso, cuando estamos juntas vemos pelis de este estilo, ¿vale? La influencia, hasta que la boda nos separe, que esa no es de miedo, ¿vale? Esa fue como de relleno para disfrutar un rato y calmarnos. Mamá, voces y la posesión de Verónica. Y ese día vimos algún episodio también de Black Mirror, aunque Black Mirror, la serie completa ya la había visto yo antes y tenía algunos episodios, o sea, en general os he puesto la reseña en Instagram, os la puse hace la semana pasada me parece, y tenéis bueno, mi opinión y en general de lo que va la serie ahí, ¿vale? Entonces, bueno, todas estas series las vimos en un día, bueno, noche y el día. Y la mayoría son de terror, como digo, la influencia, mamá, voces y la posición de Verónica son de terror y tengo que decir que son bastante buenas, la verdad. Sobre todo me acuerdo la de mamá y la posición de Verónica, quizás son las que más me gustaron. La posición de Verónica es de una adolescente, está basada en hechos reales, eso creo que decía al final de la película. Es una niña adolescente la protagonista y bueno, con temas de la Ouija y todas esas cosas, está en un colegio de monjas y bueno, las cosas que van pasando y tal, hasta el final. Luego la de voces era, si no recuerdo mal, una familia que se mudaba y eran la madre, el padre y el hijo. Y bueno, pues como que escuchan voces y tienen que hacer lo que las voces le van diciendo. Y bueno, al final es un drama total, porque las voces como que les van diciendo que hagan cosas como muy malas, incluso al punto de hacerse daño entre ellos y tal, como obligando a hacer cosas que ellos no quieren. ¿Vale? Y la película entera es básicamente como la familia intentando entender qué es lo que pasa, porque al principio como que las voces le afectan solo al hijo, digamos, y los padres como que no le entra a la cabeza por qué el hijo hace cosas raras, incluso haciéndose daño al mismo. Entonces, bueno, pues es como esa historia, no voy a decir el final obviamente. La de mamá, esta es compleja, pero no sé, es muy bonita también y bastante dramática. Son dos niñas que viven con sus padres y tal, y cuando su madre muere desaparecen las niñas. Entonces sus tíos, que creo que bueno, su tía y su tío, las están buscando, pero no las consiguen encontrar. Y es como que a los años aparecen en una cabaña en el bosque perdida y las niñas están como si fueran animales, ¿vale? Entonces llevan allí sobreviviendo, no saben cómo, desde que habían muerto sus padres. Entonces, bueno, pues se van con sus tíos a la civilización bueno, y ahí hay un drama bastante grande con el tema de, bueno, pues se llama mamá, ¿no? Que tampoco os quiero contar mucho porque lo guay es que no te lo esperes mucho, pero en fin, se van a la civilización y a vivir con sus tíos, estas dos niñas, que son chiquitas, y bueno, pues es lo que viven en la civilización, el cambio y todas las cosas, ¿vale? Luego la otra noticia es de una mujer con su marido y su hija, vuelve a la casa de su infancia, de la que había huido, y se encuentra también con su hermana, y bueno, tiene que hacer frente, digamos, a ese pasado por el que huyó de esa casa y le aterraba tanto. Entonces, bueno, la historia va de lo que van viviendo en la casa de su infancia. Esa es la influencia. Y esas son las cuatro películas. Luego está Hasta que la boda nos separe, que es una película española y no tiene nada que ver con el miedo. La pusimos como para relajar un poco el ambiente, porque no iba a meter ya la cabeza a tanta hora. Y bueno, pasamos un rato, tengo que decir que está bastante bien. Vale, pues la historia es de una mujer que trabaja organizando bodas, pero es como antibodas, digamos, que ella no cree en el compromiso y tal. Y bueno, pues la típica de que en una de las bodas, pues hay alguien que cambia un poco esas cosas y bueno, la historia es así como un poco romántica y tal, y eso, pues lo que va pasando entre ellos. También es una película. Luego, Black Mirror, como es bastante tema de tecnología, no tiene nada que ver con los anteriores que hemos visto. Es como una serie en la que se le cogen muchos capítulos totalmente distintos, pero todos tienen que ver porque son todos de tecnología. Es como si avanzásemos muchos años en la tecnología, porque la tecnología está avanzando muy rápido y el creador lo que pensó es que qué podría hacer la tecnología, o sea, cómo podría afectar a largo plazo en cosas como que la tecnología nos controlase, por ejemplo. Y entonces pone muchos casos en los que la tecnología
bueno, nos plantea en realidad situaciones en las que nosotros tenemos que pensar un poco qué límite tiene la tecnología o hasta qué punto deberíamos de usarla o sería beneficiosa para nosotros y no perjudicial, ¿vale? Entonces, bueno, pone situaciones distintas, algunas digamos que, como han pasado ya años desde que se hizo esta serie y tal y desde que se pensó en otras cosas, digamos que algunas casi que podrían estar bastante cercanas a lo que nos pasa ahora y está bastante bien porque te enfoca de distintas maneras algo que hay que reflexionar, ¿no? Porque al final la tecnología va avanzando, pero tenemos que darle un buen uso para que las cosas funcionen bien y tal. Entonces, bueno, un poco para reflexionar y todas las cosas son situaciones distintas de tecnología, digamos, avanzada. Después vi la temporada 4 de Élite, que la tengo puesta con la flechita para abajo, no me moló mucho. Y bueno, tampoco voy a contar mucho de qué va Élite porque es así, creo que... Por lo menos escucharla la he escuchado casi todo el mundo, una serie de adolescentes. La Élite, bueno, es un instituto de gente con bastante dinero. Y suele ser la serie de los dramas que hay entre los adolescentes de instituto. Y bueno, pues la cuarta temporada pues no me encantó. Después vi Operación Camarón. Esta creo que la vi en el cine. Esta es bastante graciosa, en plan, para pasar un buen rato, está bien, tengo que decir. No sé, os cuento un poco. Vale, pues esta película, Operación Camarón, va de un policía, ¿no? Que es muy novato y así como tiene pinta como de pringao. Lo mandan a una operación para infiltrarse, ¿no? Entonces, es bastante cómica en realidad, ¿no? Como que se tiene que meter en un mundo en el que es muy ajeno al suyo. Y bueno, es como un pringao que se mete en un sitio que le queda como muy lejos. Y bueno, pues un poco la historia de este muchacho que al final se hace incluso un hueco con esa gente con la que se infiltra. Luego tenemos Lupin, que la serie, la temporada 1 y 2. No sé si es que van a sacar más, no sé por qué te he puesto 1 y 2. Sacaron la 2 y por eso la vi. Y es bastante interesante, de hecho creo que tiene libro, si no me equivoco. Y que no si lo hay, no lo he leído. Es un muchacho que básicamente va robando, es un ladrón. Y tiene así cosas bastante interesantes, pero que tampoco quiero introducir mucho. Esta sí me gustó bastante. Luego, Crepúsculo. Intenté ver la saga entera, os lo prometo. Sé que hay gente que la adora muchísimo. Vi Crepúsculo la primera, que la tengo puesta como Crepúsculo película. La saga Crepúsculo Luna Nueva. Y ya está, por lo que tengo aquí. Tengo solamente esas dos. No pude ver más. O sea, llegó un punto de la película que me agobió, en plan, no lo tragaba. Entonces, incluso en algunos tramos como que lo pasé hasta mal. En el embarazo de la protagonista, mira, cuando empieza ya a crecerle tanto la barriga y se le rompe como la columna, mira, yo lo pasé muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Entonces no pude seguir viéndola, ¿vale? Entonces le puse, bueno, no le puse puntuación, le puse una flechita para abajo. Lo pasé muy mal, no pude, lo siento. Mira que a mí hay cosas que me gustan, de hecho la saga Crave que os dije antes, que lo he mencionado varias veces en varios vídeos, que estoy leyendo es de vampiro y tal. Pero también es verdad que un libro como te lo imaginas tú, te lo puedes imaginar un poco, pero es verdad que hay cosas que son como muy explícitas que no me... De todas formas, no sé si algún día intentaré leer los libros también porque muchas veces hay bastante diferencia y a lo mejor los libros sí me entran mejor. Ya digo, las películas no la he podido terminar. Y eso, los libros que no lo he leído nunca, pero bueno, los tengo en pendiente porque quiero intentarlo, porque si me gusta a tanta gente, seguramente que los libros estén mejor. Y si no, algún día volveré a intentar ver las películas a ver si con más calma lo consigo. Bien, después vi Mi primer beso 3, que ya había visto la 1 y la 2. Esta es una película, yo le he puesto 3 de 5, que empecé a poner la puntuación a partir de esta película, me parece. Por eso antes no he dicho nada, pero más o menos la opinión sí la estoy contando. Mi primer beso 3 no es una cosa ni fun ni fa, es como digo todo. Muchas veces la romántica, yo al menos sé que la gente que la ve porque, ay, qué bonito, que no sé cuánto, que en parte hay cosas que también. Pero, y hay muchas historias distintas. Pero como que a mí siempre me da algún aprendizaje. No sé, yo hay un reel que tengo en mi Instagram personal, en el de LSGC, que pone un trozo de la película, creo que de la tercera, que dice como que él, que es la protagonista, le dice, están hablando a los dos hermanos, o sea, el novio y el mejor amigo, que sí, son hermanos, como que en la tercera película y le explica el amigo, el mejor amigo a el novio, diciéndole, él no necesitaba que la defendiera, solamente que la quisiera, ¿no? Y todos tienen así como alguna idea y alguna cosa como que trabaja cada uno. Y creo que además en este caso, que además creo que estas 3 películas vienen de 3 libros, que como digo, tampoco me las he leído, pero lo tengo pendiente porque sí es verdad que intento captar esas ideas que van teniendo cada uno de las películas y sé muchas veces que los libros van en más profundidad porque hay algunos que he leído y he visto por la película y he dicho, aquí falta todo. Entonces lo tengo pendiente porque creo que puede estar interesante. Vale, luego tenemos El Inocente. Esta película, esta serie, le puse muy buena puntuación porque me gustó bastante. Es de una historia... vamos a ver, un hombre cuando era adolescente se mete digamos en una pelea en una fiesta y sin querer, en un mal golpe, pues acaba siendo, bueno, que acaba matando a un colega por un golpe en la cabeza y entonces, bueno, entra en prisión y
a los años sale, esto es el principio, o sea, tampoco estoy haciendo spoiler, esto es el principio de la película, a los años sale de la cárcel y digamos que, bueno, se echa una novia, empieza a hacer su vida, su mujer está embarazada también, tal, se van a vivir a una zona y, bueno, pues por cosas de la vida le cae un muerto que no es... Está quedando un poco fea la frase. Le cae digamos, un delito que no ha cometido, pero como que le echan el marrón a él. Y luego también afecta a esta trama, digamos, el pasado de su mujer. Y es un poco como lo van llevando los dos, y luego hay temas turbios de la policía, un asesinato, en fin. Son como muchas cosas, que al final, o sea, es el mismo caso, pero como que se van desvelando muchas cosas de uno y de otro, bastante chungas y a lo mejor que no se hayan tanto, y bueno, juega un poco con eso. Es bastante como que, ya que el hombre se quiere estabilizar, pues le viene todo encima. Vale, y a esta serie le puse 4,5 de 5, ¿vale? Está bastante bien, tanto la trama como en sí la serie, que está bien hecha, ¿no? Luego quería decir, esta también la puse en la reseña en Instagram, y hay una cosa que comentaba que, creo que era en esta en la que comentaba esto, si soy de esto que sufrí mucho con la serie y tal, hay cosas que a lo mejor, es que hay cosas bastante crudillas en esta serie, ¿vale? Entonces, hay momentos en los que si eres de las personas que sufren y que no les mola mucho ver cosas así desagradables, cuando se pone a ver una serie y tal, no la recomiendo porque lo vaya a pasar regulinchi. Vale, después comento, esto son lecturas. Vuelo de rapiña, que esto es uno de los vídeos que tengo pendientes, que es del tema de cuando estaba en Imaginalibros, que antes de que surgiera el tema de Media Gran trabajamos desde Imaginalibros, como sabéis, lo que lleva más tiempo en la cuenta. Entonces leí el libro de Vuelo de rapiña, al que le puse 3,5 de 5, y me lo quiero leer dentro de poco. Y Los malos consejos, que también tienen la misma puntuación, o sea, están bastante bien, pero no os voy a comentar ahora porque, como digo, lo tengo pendiente para otro vídeo, para explicaros todos los libros que me leí cuando estuve en Imaginalibros. Bien, después vi Arias Grace, que es una miniserie de Netflix también. Le puse 4,5 de 5. Es la historia de una mujer, esta creo que también la he subido a Instagram, ¿vale? Es la historia de una mujer a la que, también le aprisionan, digamos, por una muerte, y ella dice no recordar nada. Aún así la condenan y se tira muchos años en prisión, y entonces a los años vuelven como ella sigue sin acordarse, como que le hacen, digamos, tratamiento, o va mucha gente de fuera a verlo, y entonces como que van recorriendo, a lo largo de la serie van recorriendo la historia de esta muchacha desde que empezó, porque ella era sirvienta, no es actual, o sea, no es una serie basada en la actualidad, ¿vale? Es una serie basada en otra época. Era una muchacha que muy jovencita se fue a vivir a servir a una casa, y cuenta la historia como desde ese momento en el que ella va a servir, las desgracias, digamos, que vive, y hasta el punto del asesinato ese en concreto, que... Para que vean más o menos lo que va ocurriendo en la vida de esta muchacha, y pero no lo llega, digamos, a recordar que la haya visto la película, o sea, la serie, ¿sabrá? En ningún momento. Entonces, pues, digamos que hay una parte en el pasado que nos cuenta su historia hasta llegar a la cárcel, y otra parte desde que lleva ya unos años en la cárcel, o sea, el tiempo que pasa en la cárcel obviamente no es importante, como si diéramos vuelta entre el pasado y el futuro, ¿no? Pero el futuro es también en esa época. Entonces, bueno, cómo acaba ella, al final, como la condena que le habían cerrado, pues cambia, y las cosas con las que hacen con ella, o sea, no es que hagan con ella, sino va gente a verla, a trabajar con ella y tal, y las cosas que van pasando hasta tener una condena justa, o que la justicia elige, digamos, para esta mujer. Pero mientras eligen y valoran las circunstancias, pues está en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia. A esta le puse bastante buena puntuación, porque al final es miniserie, es cortita, pero va bastante al grano, no como yo contando la película. Luego tenemos Fuimos Canciones, vale, de Canciones y Recuerdos, y Seremos Recuerdos. Esas son dos películas, o sea, perdón, los dos libros que vi, o sea, que leí el verano pasado, creo que fue, no, esto ya fue durante el curso. Los dos libros que me leí en la biología, y después vi la película que salió del primero. Tengo que decir que bastante decepcionada con la película, porque es como si no hubieran tenido en cuenta nada el libro, porque es como que hay cosas que, como que las cosas importantes no las cuentan. Hay tramas que las cambian total, o sea, problemas, digamos, de la protagonista que cambia totalmente. Las relaciones incluso no son tal y como pone. Entiendo que los personajes, en plan, la descripción tal cual lo hace un autor, tú no la puedes conseguir el personaje, pero lo que es la descripción de las cosas, como van pasando entre las cosas, si no puedes hacer una película para verlo todo, por lo menos no te inventes cosas o las cambies tanto. O sea, no me gustó nada la película después, o sea, como película separada, a lo mejor para pasar el rato, tampoco la elegiría, pero da el pego, pero como película de ese libro, nada. De todas formas, estos libros yo le puse un 3,5, pero son libros bastante ligeros y así para leer como en veranillo y tal, bastante guay. Habla del tema amistad y del tema, digamos, de pareja y tal. Y también del tema del trabajo, habla de las tres cosas. A mí me gustó más el segundo que el primero, por en sí la historia, digamos, pero en general está muy guay. Como digo, siempre en los libros hay que sacar, todos los libros están escritos como con un mensaje o con un objetivo. Vale, bueno, vamos avanzando. Como he dicho antes, son bastantes. Luego nos vamos a esto que me vi otra vez con esta chica y vi Jezabel. Es también una peli de miedo.
Valiente Isabel, esta de terror también, como digo. Es una película en la que también es protagonista una mujer, tiene como un accidente y tal, y bueno, que está en su casa y recibe como un regalo de su madre, difunta. Y además tiene una presencia de, yo qué sé, de una presencia que quiere matarla, digamos. Y bueno, la historia es sobre eso. Vale, yo le puse 4 de 5 también a esta película. Después me vi la serie de Good Doctor, que no sé si la he acabado, porque es bastante larga, la verdad. Pero la estuve viendo con la familia y, no sé, bastante entretenida y curiosa, ¿no? A esta le puse los 5 puntos porque está bastante bien, la verdad. Luego fue cuando empecé con la saga Crave, me leí Anhelo y Furia. A Anhelo le puse 4 de 5 estrellas y Furia me gustó más, que es la segunda, y le puse 5 de 5. Como digo, ese va a ser otro vídeo, no quiero comentar mucho. Aunque, como digo, la parte es verdad que las historias van subiendo y bajando siempre, y tanto cuando son sagas de películas como cuando son sagas de libros tochacos, como pasan tantas cosas y todo, de un libro a otro puede haber mucha diferencia, pero después cuando lo guay es, cuando termina, como hacer una visión general de toda la historia. Entonces a mí es lo que me gusta más para valorarla. Por eso también no quiero comentar del todo. O sea, la saga Crave es del tema de vampiros y seres así, en plan vampiros, lobos, o sea, hombre lobo, brujas, en fin, esas cosas. Básicamente Grace es la protagonista, una mujer, bueno, una niña que está en el instituto y, bueno, fallecen sus padres, esto pasa al principio, fallecen sus padres y se tiene que ir al instituto con su tío, que es el director del instituto, se va a vivir con su tío y su prima, se queda interna Grace en el instituto, duerme con su prima y tal, y bueno, la cosa es, que tampoco quiero haceros spoiler, pero ya, está todo relacionado con el tema de seres, y bueno, pues, la vida de Grace, su prima y los amigos que hace en el CATMER, que es el instituto al que va, del que es director su tío, y que comparte con su prima, ¿no?, la experiencia de este instituto, y bueno, pasan muchas cosas en este mundo en el que conviven vampiros, lobos, brujas, gárgolas, etcétera, con humanos normales y corrientes. Luego tenemos Euphoria, la serie. Esta tengo una puntuación de 3 de 5. La verdad es que, a ver, tenía curiosidad porque es una serie de la que se había hablado muchísimo, pero como dije en mi Instagram, que es básicamente una popular opinion, a mí, o sea, me pareció demasiado exagerar, digamos, las cosas. Y es verdad que está muy bien la parte de los personajes, o sea, está bastante conseguido lo que creo que se quiere conseguir, pero no es una trama que a mí me haya gustado, me haya enganchado especialmente, o sea, creo que, como dije en la reseña, como que si tú quieres explicar como las cosas con digamos, un antiejemplo, no es exactamente como yo lo vería porque yo lo veo como muy distante a lo que es la realidad. Entonces, es que no sé cómo explicarlo, pero básicamente lo veía un poco como surrealista en el sentido de que normalmente estas cosas, o sea, cuando tú lo haces en una película de esta, que la haces como en un panorama actual y todas las cosas, vaya, no sé si esto ocurre en otro lado, pero además de que los personajes parece que tienen 30 años cuando están simulando ser adolescentes, que es una cosa que en fin, descuadra mucho todo, pero lo puedo entender porque los actores son mayores de edad y tienen la edad que tienen. Lo que es la trama en sí es como que es demasiado exagerada para unos adolescentes, tipo, a lo mejor en otras partes del mundo sí pasa y yo vivo en otro. Pero si tú quieres poner un ejemplo, tienes que hacer como un poco más realista, porque al final, si el mensaje que tú quieres dar es para que una persona, digamos, de esa edad o más o menos, o incluso a posteriori, quiera reflexionar sobre este tema, es verdad que, a ver, si quieres reflexionar lo puede hacer, pero te llega más cuando es algo como más realista, ¿no? No sé. Hay cosas que sí creo que son un poco realistas, pero otras cosas que están como muy exageradas. Luego fui a ver el estreno de Uncharted, que es una película que está bastante guay, tipo aventura y tal. Esta me la pasé muy bien, la verdad, viéndola. No es el rollo que suelo ver yo, pero no sé, me pareció bastante entretenido. A mí me gustó bastante. A esta le pusimos 4 de 5. Muy bien. Lo estoy poniendo por aquí también la foto. De hecho, Uncharted va a tener parte 2 porque se queda al final como cerrado. O sea, cerrado, perdón. Cierra la historia, digamos, de la que empieza al principio del todo, pero abre una puerta a la segunda parte. Luego tenemos La Reina del Flow 2. Esta yo creo que de la serie que a mí más me marcó desde el principio porque es como de venganza y tal. Tiene ahí como... O sea, el tema de la venganza lo trabaja mucho y es bastante... Como que lo marca bastante. Yo me quedo muchas veces con la película y la serie sobre la idea que... O lo que a mí me dejan como moraleja, ¿no? Entonces es verdad que esta historia es muy guay. Luego sabéis que a mí me gusta muchísimo la música. Estudio música desde muy pequeña. Entonces esta serie para mí, vinculando las dos cosas y tal, a pesar de que sea un escenario distinto y todas las cosas, que no es lo que vivo yo, pero... no sé, es una historia que a mí me gustó bastante. Es de Jamie, una chica que de joven le gustaba mucho la música y componía, pero no cantaba, ¿vale? Componía. Entonces le da vergüenza exponer, digamos, su arte a la gente. Y soñaba con algún día poder cantar esas canciones o exponerlas en algún lado. Y se junta con dos chicos que, digamos que ella compone, otro produce y el otro canta. Entonces se juntan allí el grupo. Entonces, bueno, los padres de la chica tienen un accidente, ella se queda huérfana y además a ella le ocurre
le mienten y se lía pardísima, en su vida se pone pata arriba y bueno, eso le pasa como de joven, es la introducción y después aparece a los años cuando ella, porque por temas de la vida también, hay mucha cárcel en estas películas, yo lo sé, entra en prisión en Estados Unidos, ¿vale? Ella es colombiana, pero por problemas en este mismo, como digamos en la introducción, cuando ella era jovencilla le meten en la cárcel y sale ya de mayor. Y la serie es del tema de la venganza, a la persona que le había engañado, por lo que ella acaba en la cárcel y por lo que su vida se vuelve todo al revés. Entonces, bueno, la primera parte de eso y habla mucho, aparte de la venganza, del perdón, que es como, digo, la moraleja. Y luego tienes canciones muy guays, algunas son bastante de odio, pero dentro del reggaetón por lo menos son canciones con mensaje y tal. Hay canciones más bonitas y canciones menos bonitas. O sea, no todas las canciones son de venganza, quiero decir. Hay algunas que son también de aparte de la moraleja, también habla del tema de la familia. La segunda parte, sobre todo, sobre la unión y la familia, sobre el perdón, vuelve otra vez. La segunda es como que da todo un vuelco, o sea, como un giro. Y lo que como que da la vuelta a la situación al personaje. La protagonista no está en la cárcel, de hecho tiene una familia y todo súper guay. Bueno, súper guay. Tiene familia y trabaja en una productora y todo le va bien. Y sin embargo, la persona con la que se había vengado durante la primera parte, que como digo, en el perdón y todas las cosas llega como al final, y la reflexión, digamos, la otra persona empieza en la cárcel y entonces, bueno, otra vez sería el folletín y pim pam. Y acaba de otra manera ya, sí, creo que ya sí cerrando del todo lo que nos tenía que contar. Os digo, es una serie muy larga, os estoy resumiendo muchísimo porque no quiero hacer tampoco muchísimo spoiler, pero no sé, a mí me gusta. Me pasé bien viendo, ya está. Porque aparte de venganza y todo eso hay otras cosas, o sea, es como... Piensa que la primera parte son 80 episodios, hay parte de venganza, pero hay parte de tranqui, hay parte de nostalgia, de superación, de fuerza, de empoderamiento, como que es todo el proceso que ella tiene desde que ella vuelve a, digamos, a ser ella y a tener como el valor de decir, bueno, voy a volver porque tengo que seguir, ¿no? Y no sé, hay cosas que están bastante guays, como digo, y a mí lo que más me gustó fueron las canciones. A mí es que la música me tira bastante. No me enrollo más con esta porque tenemos todavía más. Perdiendo el norte, esta me la vi para pasar un buen rato también. Le puse 35, pero como digo, para pasar un buen rato y tal, está guay. Ritmo Salvaje 1, esta la han comparado con la Reina del Flow, pero sinceramente yo no la compararía, o sea, no. Puede tener sus similitudes, pero al final es una historia distinta. O sea, os explico, es una historia de dos bailarinas, es de baile, no de canto, como es el caso de Shirley Montoya, que al final ella también es cantante, como he dicho al principio, y también hay su parte de cantante, que no lo he dicho antes, pero sí. Esta serie que os estoy diciendo de Ritmo Salvaje, solamente salió la primera temporada, se supone que va a haber más. La Reina del Flow tiene dos, y esta tiene una todavía, porque ha salido bastante después. Son dos bailarinas y con vidas totalmente distintas, digamos, bailarina pobre y bailarina rica. Entonces una está en la academia, como todo súper wow, y la otra es de estas que trabaja en la obra que está haciendo. Pero, bueno, digamos que tiene que trabajar a la misma vez que consigue, lucha por su sueño de bailar, tiene su grupo y es un baile más urbano, digamos. Entonces, como esa bailarina y la otra, y sus vidas se unen y necesitan como colaborar juntas, al ser de tan diferentes, pues como la unión de ellas, de sus vidas, de sus diferencias, lo que necesita la una y la otra, el trabajo que hay detrás y todo. Entonces, bueno, para mí no tiene nada que ver, pero bueno, hay similitudes, pero no. Después vi a través de mi ventana, no he leído el libro, pero sí vi la primera película. Son 3 libros y se supone que van a ser 3 películas, solamente ha salido la primera. Y bueno, también es de amorío, son 3 hermanos, los hermanos Hidalgo, que tienen nombre de dioses griego. Y a través de mi ventana, no sé si lo habéis visto, el anuncio de todo empezó con la clave del wifi. Y es como que son vecinos, los hermanos Hidalgo son como una familia bastante rica, ¿vale? Y al lado de su gran mansión, digamos, está una casita pequeña, que es la de la protagonista. Entonces, que es más pobre. Y digamos, trabaja, estudia y tal, bastante típico, ¿no? Y los hermanos Hidalgo son hijos de una familia pues adinerada y tal, y van al instituto y ya está. Y el mayor creo que ya trabaja. Bueno, pues en la historia entre el vecino que le roba el wifi y tal, y del que ella está obsesionado, con el mediano de los 3. Y bueno, es su historia, básicamente. Elite 5, tampoco me moló. 2 de 5 estrellas le puse, también le puse la flechita para abajo. No sé, que las primeras estuvieron bien, pero ya después me cansó un poco, no sé, la historia. Hay personajes que me molan, pero que me molan su rollo y tal. Pero lo que es la serie, se me ha hecho ya pesada. Luego vi Sky Rojo. Vale, esta serie la vi, la empecé, la paré y la volví a ver. Le puse 3,5, 4 estrellas, pero es bastante crudilla. A ver, al final me gustó, o sea, es como que al principio me costó un poco, porque es bastante, como digo, crudilla, pero después, la segunda vez que la vi, sí la terminé y todo bien, y me enganchó más. La historia es básicamente de un puticlub y las muchachas, que son 3, las protagonistas, intentan como salir de ahí, ¿vale? Porque, bueno, en la historia del sitio este, pues como que hay un hombre con dinero que las tiene allí, le quita los pasaportes, la mayoría son inmigrantes, a la que le ha
ha ido a sus países porque eran pobres y tal, y le ha prometido un buen trabajo, y al final han acabado allí de putas. Entonces, bueno, pues estas tres chicas digamos, se rebelan contra este hombre, y bueno, la trama un poco. Pero pasan cosillas como más chungas. Que está más, se ven más cosas. Luego tenemos por aquí, vale, La Ansia, la 3 de la saga Crave, que le puse 5 estrellas porque me gustó bastante. Alguien está mintiendo la serie, esta no es igual, creía que estaba viendo otra cosa. Pero bastante bien, esta le puse 2,5, 3 estrellas. Me gustó bastante y bueno, ahí también del tema de misterio y tal, a mí me gustó. La serie básicamente lo que ocurre es que en un instituto se juntan 5 alumnos en la sala de castigado y al final acaban unidos porque en ese tiempo de descanso pues hay un asesinato y bueno, la investigación y tal, incluso entre ellos desconfían y tienen que, bueno, pues la investigación básicamente para ver quién ha podido matar a este otro alumno. Luego vi Vis a Vis me gustó bastante, la verdad es que esta también es de las que suenan bastante, pero yo no la había visto y me gustó bastante la historia esta. La típica creo que no la voy a explicar porque si no, ya me voy a enrollar bastante, pero no sé, es una historia diferente y la relación que hay entre las presas y bueno, cómo superan las cosas, algunas veces algunos temas dan un poco de impotencia, ¿no? El tema del médico. No sé, la injusticia dentro de la justicia. No sé, hay cositas interesantes en esa serie. Y luego también en los caracteres de, bueno, fuera del tema del Alcoco, como el carácter de las presas, la relación entre ellas, que también hay bastante cosas guay. Y en fin, a mí me gustó bastante la serie. Luego vi Sex Education, también 5 estrellas. Esta temporada que vi bastante series seguidas que me gustaron bastante. Creo que está bastante bien, la verdad, para... No sé, esta también tengo la reseña puesta en Instagram. Como para, no sé, de alguna forma normalizar algunas cosas y verlas de otra manera. Bastante, no sé, lo vi interesante, está guay. Luego vi Herstopped, no sé si está así, vale. Pero bueno, la serie esta también se ha hecho bastante famosilla de los libros estos que son como... son películas, o sea, libros gráficos, no son... o sea, yo no los tengo, pero son como cómics. No sé si sabes cómo se llama. Bueno, que está bastante guay. Son básicamente 2 chicos que son compañeros de instituto y hay uno que es como el gay, que todo el mundo se mete con él y tal, es muy delgadillo y alto y es como del grupo de pollones y se enamora del deportista, que, bueno, pues no... Como deportista, el mejor en lo suyo y tal, es como el básico hetero, ¿no? Y entonces, bueno, pues él a lo largo de la serie se da cuenta de que es bi y que con este chico se lo pasa muy bien y es la relación, digamos, tanto de uno de ellos como el deportista, como la parte personal de verse a sí mismo y de entenderse, y luego por otra parte, la parte de la relación de los dos. No sé, me pareció muy guay. Luego vi La Niña, el documental de Lola Índigo, que a mí Lola Índigo me gusta mucho porque es como una persona que como que tiene bastante poder sobre ella misma, es una artista, o sea, tenemos muchos artistas, digamos, hombres internacionales, pero en España no hay tantas mujeres internacionales y lo que ella conseguir, pues a mí me transmite bastante, la fuerza que ella tiene y el rollo que lleva, que a lo mejor no es la mejor cantando, no es la mejor haciendo algo, pero sin algo es la mejor es en motivar, en crecerse a sí misma y mostrar, pues, la mejor parte de ella. Cada show suyo es como, lo entrega todo y creo que transmite mucho eso, ¿no? El luchar por los sueños, el vivirlos, el disfrutar, el ser feliz con lo que tenemos, y luchar porque la felicidad al final no te llega, sino tú luchas por ella. Y para mí eso sí, o sea, simboliza Miriam, o sea, Lola Índigo, y no sé, me gustó bastante ver el documental. También le puse 5 estrellas. Luego vi Eden, que aquí ya paro, porque es donde empecé el vídeo de la semana pasada. Entonces, bueno, eso ha sido como, digamos, un resumen de lo que vi durante el curso, que dentro de todas las cosas que hice durante el curso, pues vi esa cosita que, bueno, son bastante en realidad. Serie, película y algún libro por ahí que he comentado, pero no, los libros no están todo apuntados porque, como digo, está en mi libretilla del cine. Entonces, bueno, pues no sé, contadme si habéis visto alguna, si os gustan, si os llama la atención, o si habéis visto alguna similar que me recomendéis, que digáis, bueno, pues si has visto esta, a lo mejor esta también te va a gustar. Es verdad que me gustan más las series, pero me gustaría también que me recomendarais películas porque, digamos que la serie durante el curso es más difícil, porque es verdad que te veo un episodio y ya está, pero no me gusta dejar la serie a media y durante el curso tampoco tengo mucho tiempo. Entonces, si está un rato de relax, te veo una película, empieza a terminar la película, pues perfecto. Entonces, bueno, estoy intentando meterme en el tema de las películas, pero si me recomendáis alguna del estilo de las que os he dicho, pues que creáis que me va a gustar o que vosotros lo hayáis visto y os haya gustado, pues me lo dejáis en comentarios porque me ayudaría mucho. Así que bueno, un besito y nos vemos en el próximo vídeo.